Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana ha entrado como un elefante en una cacharrería, nunca mejor dicho, porque es un experto en las guerras púnicas entre cartagineses y romanos. Podría llamarse Aníbal Escipión, pero responde al nombre de Díaz, Carlos Díaz, siendo el autor de Las guerras púnicas, editado por Actas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo descubriste tu vocación de historiador y qué tiene de especial este periodo histórico? Pues mire, mi vocación como historiador se puede remontar a épocas en las que ya ni recuerdo, cuando mis padres me llevaban de pequeño al yacimiento de Ampurias, en Girona, y bueno, pues ellos buenamente me explicaban lo que conocían del yacimiento. Yo me quedé enamorado de esas ruinas y pues de ahí poquito a poco me fui interesando a la historia antigua, sobre todo las guerras púnicas, y bueno, pues decidí estudiar mi carrera de historia, especializarme a la vez en historia antigua y en arqueología, y pues hasta ahora que trabajo como investigador en la universidad. O sea, que trabaja en lo que te gusta. Sí, soy de los pocos que de momento trabajo en lo que me gusta. Bueno, mi padre era muy aficionado a la historia y pues le encantaban varios periodos, el del siglo XX, el de la Edad Moderna, que era el que más me ha inculcado a mí, y luego por otra parte, al haber estado viviendo en Mérida, que era Emérita Augusta, pues tuvo la suerte de poder jugar entre todos los descubrimientos arqueológicos de la época, porque se descubrieron unos años antes de que mi padre naciera, entonces todavía estaba todo sin vallar, podían jugar por allí, pudo participar en algunas obras de teatro importantes que se hicieron haciendo de extra, y se conocía pues la historia de Roma de cabo a rabo. Y yo ahora por fin he entendido por qué le gustaba tanto Escipión, porque según tú cuentas en una parte del libro, pues era un hombre perseverante, que incluso ha sido modelo o figura cristiana del pasado, de la antigüedad, al igual que le pasaba a Hércules, y claro, era un personaje, un general que debió tener bastante inteligencia. Además, de hecho, a mí me llamaba mucho la atención, lo comentaba contigo antes de la entrevista, esa emboscada, ese ataque sorpresivo que hizo a Cartagena. ¿Qué te parece a ti Escipión el africano? Bueno, pues para mí Escipión el africano es una de las grandes figuras del pasado clásico de Europa y del mundo. Es, como bien has dicho, es una figura que ha trascendido más allá de su época, trascendió con sus contemporáneos, con los romanos. El propio Cicerón escribe El sueño de Escipión, que donde inculca o quiere explicar los valores romanos a la población a través de la aparición de Escipión en uno de los sueños. Ese tipo de textos de Cicerón sobrevive en el mundo cristiano porque piensan que es una alegoría del buen hacer, de las actitudes que tiene que tener un buen cristiano. Entonces sobrevive ese texto, va pasando, se va cambiando esa percepción, y luego ya cuando entra el mundo moderno, el Renacimiento, el descubrimiento de los clásicos, la imprenta, pues bueno, se salva ese patrimonio, se conoce la figura de Escipión y transgrede a todo lo que es el pasado y nuestra cultura clásica. Para mí Escipión pues es la persona, uno de los grandes protagonistas de las guerras púnicas, y un ejemplo en cuanto a materia militar, en cuanto a estrategia, cómo ser un general, tener la cabeza fría en ciertos momentos y actuar de manera y acorde a lo que uno cree y piensa. También es un poco esa figura que instrumentaliza la religión, sabe cómo inculcar valor a sus hombres, a sus tropas, explicándoles ciertas actitudes divinas para que tampoco tengan miedo, a pesar de luego estar esas acciones no fundadas en ilusiones, sino en hechos comprobados, como buenamente has dicho, en Cartago Nova. Sí, podemos decir entonces que Escipión, Aníbal, Julio César, Napoleón, Rómelo, Patón, desde luego estarían contentos, seguramente valorarían positivamente la labor de Escipión en esa batalla o en alguna de las batallas que nos narra en este libro. Hombre, el propio César sí conoce, sí es conocedor tanto de las actitudes de Aníbal y Escipión, que siempre suelen ir en un pack cuando se les estudia. Napoleón sí era muy estudioso de los clásicos y sobre todo él mismo, bueno, aparte de los comentarios que hace sobre las obras de César,
se intenta ver a sí mismo como el nuevo Alejandro Magno, el nuevo Aníbal. Se puede observar en uno de sus cuadros, que es Napoleón cruzando los Alpes, cómo escriben el nombre de Aníbal, escriben el nombre de Alejandro, porque él intenta llevar o intenta ponerse a la altura de lo que siempre se ha creído que eran pues tanto Aníbal como Escipión. Luego ya, por supuesto, Rommel, Patton, esas personas conocían las estrategias empleadas durante la Segunda Guerra Púnica, y actualmente incluso se estudian, sobre todo la batalla de Cannas, la batalla de Zama, en las academias militares como ejemplos de estrategia claves para que pues nuestros futuros oficiales sepan cómo desarrollar ciertas estrategias y que sobre todo se empapen de esa cultura clásica. Sí, y ¿puedes contarnos algún detalle o las claves de cómo, por ejemplo, ganó esa plaza Escipión? ¿Cuál? ¿Cartagena? Sí. Pues, a ver, nos remontamos a el año 209 a.C. El tío y el padre de Escipión, Gneo Cornelio y Publio Cornelio, Sí. habían sido derrotados, habían sido asesinados por los cartagineses y sus aliados íberos, y llega un joven Escipión a la península ibérica con un ejército de unos 10.000 tropas, más jinetes y una dotación de barcos. Sus primeras acciones son pacificar el territorio norte, que era el que controlaban los romanos, más allá del Ebro para los Pirineos, para hacernos una idea ahora. Sí. Y se da cuenta de que el ejército cartaginés está dividido en 3 puntos, cada uno estaba en 3 sitios diferentes, y que habían dejado su base principal en la península ibérica, que era lo que nosotros actualmente conocemos como Cartagena, sola, y sin apenas una dotación militar fuerte que la pudiera controlar, porque en el pensamiento de los cartagineses nadie cometería la locura de acercarse a la base principal de los cartagineses con un ejército y tomarla en asalto. Sí. Escipión se da cuenta de esto, y aquí en las fuentes nos hablan de un recorrido que hace de 7 días desde Tarragona hasta Cartagena. Hay investigadores que hablan que eso es imposible hacerlo. Eran 500 Yo kilómetros. Estoy de acuerdo con ellos. 500 kilómetros Claro, me ha parecido bien. sí. Sí. Porque no se puede realizar esa tarea, sobre todo la logística que conlleva. No vas a caballo, sino que llevas tropas a pie, tropas a caballo, entonces debieron de tardar más, y a lo mejor el cálculo de tiempo que hace Polibio, sobre todo, no se coge desde Tarragona, sino que se coge desde un punto más cercano a Cartagena. Una vez que llega, en estos 7 días, vamos a poner, coloca un campamento. La ciudad de Cartagena en ese momento estaba rodeada tanto por lo que era su puerto natural como por una laguna, y en esa laguna, entre el puerto natural y esa laguna, había un estrecho. En ese estrecho colocó el campamento y citó a la guarnición cartaginesa a un combate en el estrecho, pero por la noche Escipión les dice que Poseidón, Neptuno, le apareció en sueños y le ha dicho que bajara las aguas de la laguna para poder tomar la ciudad. Sí. Ahí lo que coloca es una dotación para que siga el asedio durante la noche por la puerta principal, y se va con unos soldados y unas escalas a la zona de la laguna. Curiosamente, existe un fenómeno natural que es un reflujo en esa laguna, que justo baja ciertos centímetros la marea, con lo cual pueden pasar esas tropas de forma o con más facilidad, colocar las escalas y toma la ciudad en prácticamente una noche. Sí, sí, es una auténtica maravilla. Luego, en cuanto a las hazañas de Aníbal, sobre todo esa de cruzar los Pirineos y los Alpes, me ha llamado la atención lo bien que lo cuenta. Consigues que el lector no despegue los ojos del papel. ¿Cómo combinas la amenidad con el rigor? Bueno, a ver, sin duda nosotros lo pensamos y dice, pero ¿cómo va a pasar con tantas tropas, con elefantes, con caballos, por los Pirineos, que sí son más pequeños en comparación con los Alpes, pero no deja de ser una cordillera bastante grande, y luego sobre todo cruzar los Alpes? Bueno, principalmente el objetivo que tenía Aníbal era llegar lo antes posible y sorprender al ejército romano, que sabía que se estaba preparando, y como era lógico, los romanos se estaban preparando para el asalto a Hispania,
y el asalto a África, no que se les atacase en su propio territorio. Sí. Cuando ven que Aníbal ha cruzado los Pirineos, sí empiezan a tomar un poco conciencia de que va a cruzar los Alpes, va a llegar a la llanura del Po y sobre todo que les va a atacar en su territorio. Realmente tenemos constancia de ciertos pasos. Actualmente no recuerdo el nombre de la colina, pero se han hecho estudios geofísicos que se han encontrado ciertas bacterias que solo contienen los excrementos de los paquidermos, sí. Y eso nos indica que, hombre, paquidermos no hay de forma natural en una de las colinas de los Alpes, y que, por tanto, el único pasaje pasaje histórico que conlleva esos animales en ese territorio era el paso de Aníbal. ¿Es posible hacerlo? Sí. Hay fenómenos como la rotura de esa piedra cuando se les obstaculiza en el camino, que utiliza vino rancio para intentar romperla. Eso tiene su fenómeno químico que está explicado en el libro y que, bueno, a lo mejor no es tan exagerado como nos cuentan las fuentes literarias, pero sí pudo ocurrir que a través del vino rancio se produciera ese fenómeno químico y se rompiese, o se agrietase, mejor dicho, esa piedra para ellos hacerle la tarea de rotura más fácil. Y luego, pues obviamente, si se cuenta que tenían guías indígenas, guías locales, que les servía para decirles, oye, por este camino es más fácil y tal, pues hombre, el paso por los Alpes es bastante más fácil que si nosotros nos aventuramos y decidimos cruzar los Alpes como hacían ellos. Y desde el punto de vista estratégico, ¿los elefantes ganaban batalla? O sea, utilizarlos como elemento, me imagino que de fuerza. No sé, ¿tú qué opinas? A ver, los elefantes es un arma categorizada como exótica, es un arma diferente, y sí, ganan batallas porque obviamente, aparte del factor físico, el factor militar, también existe el factor psicológico. Piensa que nosotros tenemos acceso ahora mismo a toda la información, sabemos cómo es un elefante, sabemos cómo son animales que no hemos visto nunca. Pero tienes que pensar que la población, a lo mejor de una villa, de una población del norte de Italia, que no había visto nunca un elefante, se encuentra con una bestia que tiene unas defensas, que mide. Los elefantes norteafricanos que utilizaba Aníbal eran bastante más pequeños que los elefantes de sabana, eran parecidos a los elefantes indios, y estos medían a lo mejor 2 metros, 2 metros y medio en la cruz, es decir, que eran bestias bastante más altas que un caballo, bastante más voluminosas, y el efecto psicológico era de, ahí va, ¿qué es esto que traen estos? También es verdad que estos elefantes, si embestían, obviamente nada les paraba, a no ser de que lo matases, y era un arma de doble filo también, porque no solamente podían embestir contra el enemigo, sino que si por algún casual estos elefantes daban la vuelta o se volvían locos, podían atacar también a tu propio ejército. Esto ocurre en otras batallas, en donde, bueno, pues en la conquista de Numancia, la primera batalla que tenemos catalogada, en la batalla de Numancia se les lanza un proyectil desde el Oppidum, golpea a un elefante, este elefante pues arrasa con parte del campamento, con lo cual eran animales que ganaban batallas, pero también hacían que perdieran las batallas, si no sabías controlarlos. Sí. Y en cuanto a mí siempre me ha sorprendido la capacidad del ejército romano al tener también siempre vías de escape y crear caminos para facilitar la llegada de habituallamiento. Pero no sé si podrías explicar un poco las claves o las debilidades y las fortalezas de los dos ejércitos, en tu opinión. ¿Para cuál de las tres guerras? Bueno, no, en líneas generales, porque he visto que había un capítulo que hablaba un poco del armamento y las tácticas militares de Roma, y luego dedica otro momento también a la estrategia de la caballería, por ejemplo, de Aníbal. Ahora mismo así, hablando un poco de memoria, porque el libro tiene bastante densidad para acordarme de tantos detalles. A ver, las estrategias de uno y otro bando eran diferentes. El ejército cartaginés deja de utilizar población local para sus fuerzas armadas fuera de su territorio y contrata mercenarios. Entonces, el ejército cartaginés, por así decirlo, era un conglomerado de tropas mercenarias, casi todas de origen africano, pero bueno, admitían, por ejemplo, en el ejército de Aníbal iban galos, iban íberos, celtíberos, algunas fuentes hablan de cántabros, honderos baleáricos, libios, que eran como se llamaban en aquel momento a todos los africanos,
númidas, que serían lo que ahora en Túnez los llaman bereberes, pero bueno, era la zona sur del actual Túnez. Todas estas tropas luchaban más o menos, no a su manera, porque obviamente se introducían dentro de una estrategia, de una táctica, pero sí muchas veces empleaban sus propias armas. Por ejemplo, la caballería númida, como has mencionado, la caballería de Aníbal, esta era una caballería ligera y principalmente era una estrategia de hostigamiento. No era una caballería de choque como tal, sino que lo que hacían era atacar, soltar los dardos, retirarse, y mientras van retirando van intentando hostigar al enemigo. Es una caballería mucho más rápida que la que utilizaban los romanos y por tanto en ciertos momentos obviamente ganaban, pues prácticamente ganaban casi todas las batallas en la Segunda Guerra Púnica. Sí. Por ejemplo, en la Primera Guerra Púnica, que es más la diferencia, ¿no?, entre el ejército romano y el ejército cartaginés del primer momento, la que Roma era prácticamente indiscutible en el campo terrestre, pero carecía de una armada potente. Se supone que se crea la flota romana durante la Primera Guerra Púnica, mientras que Cartago tiene una tradición naval bastante más amplia y, por tanto, en el campo marítimo era muchísimo más superior a Roma. Utilizaban técnicas de ataque bastante más consolidadas. Los romanos tienen que inventar el famoso Corvus, que está actualmente puesto en duda de si existió o no, pero les cuesta emplear esas tácticas navales que luego, pues, a finales de la Primera Guerra Púnica, conocen ya la debilidad del Corvus, que era que se hacía un barco muchísimo más pesado y, por tanto, tenían que utilizar esas mismas estrategias navales. Y en la Tercera Guerra Púnica prácticamente es la narración de un asedio a la ciudad de Cartago en Túnez, que bueno, pues es una estrategia ya de saber principalmente cómo montar un asedio y la logística que ello conlleva, que tardan tanto porque los cartagineses van cortando la logística, van saboteando las labores de asedio. ¿Y ya utilizaban la estrategia esa de la tortuga? El testudo. No, ¿Eso que es de César? La formación en testudo es bastante posterior. Aquí lo que se utilizaban eran manípulos, era una legión manipular, y consistía principalmente en varias líneas de ataque, una de infantería ligera, una un poquito con una armadura un poco más pesada, y una infantería pesada de veteranos, que serían los triari. Después de la primera ondanada se irían intercambiando, irían pasando las filas sucesivas, y obviamente cuando tú estás en un combate, piensa en los combates o en las batallas antiguas, no como un choque como nos lo monta Hollywood, hay un barullo de personas, sino que eran bastante ordenadas, bastante limpias, eran filas contra filas. Lo que hacían los romanos principalmente era intercambiar esas filas, se intercambiaba la primera fila con la segunda con la tercera, así sucesivamente. Entonces Roma conoce que al intercambiar esas filas tienes tropas frescas en el frente. Una vez que rompes el frente, ya la formación enemiga debería de caer. Eso es lo que utiliza Roma principalmente. Mientras que los cartagineses, obviamente, se van adaptando a esas estrategias que usa Roma y pues las van solventando. La batalla de Cannas es un claro ejemplo. Un gran ejército romano, pero Aníbal sabe que envolviéndoles, atacándoles por la retaguardia, dejándoles asfixiados y sobre todo apretándoles, esa formación, ese cambio de filas ya no funcionaría y le sale bien a la estrategia. Bueno, ahí está la batalla de Cannas. Y lo de la tortuga, como yo digo, ¿eso que fue de Julio César o de algún otro general importante? La formación en testudo, pues mira, me pillas ahora mismo, pero juraría que es después de las reformas de Cayo Mario, a partir ya del siglo I a.C., cuando se profesionaliza el ejército, se estandariza el ejército, y al estandarizarse el ejército ya se puede utilizar una estrategia, pues, ese testudo que es tan conocido, ¿no?, de las películas de Hollywood, de Asterix Obelix, que eran esas formaciones en tortuga, como las llaman ellos. La policía... La Policía Nacional, a veces, tú lo ves en las manifestaciones, que algunas veces se ponen como en plan intimidatorio cuando ven la cosa chunga y intimidan de una manera parecida, con unos escudos relativamente parecidos. Y luego, en cuanto a la referencia cinematográfica, pues la tenemos lógicamente en Víctor Mature, 1,88, actor vinculado al Peplum, con Sansón y Dalila, Demetrio y los gladiadores, Sino el egipcio, y además, por supuesto,
este hombre pues formó parte de la película Aníbal con Rita Gunn, en la que curiosamente aparecían por primera vez o de las primeras veces Bud Spencer y Terence Hill repartiendo allí torta, aunque seguramente serían actores muy secundarios, y la película en cuestión pues la dirigió un tal Edgar Ulmer, que creo que es bastante prestigioso, y el italiano Carlo Bragaglia. Tú no sé si has visto la película o has visto algún pasaje y cómo la valoras desde un punto de vista histórico, y bueno, si te gusta el cine, pues desde un punto de vista cinematográfico. A ver, desde un punto de vista cinematográfico, es una peli de ese momento de Hollywood, sí, de la imaginería, la grandiosidad, hacer grandes escenarios, utiliza elefantes reales, por ejemplo, esa película. Sin embargo, de contenido histórico, digamos que se llama Aníbal porque el protagonista es Aníbal y sí, se supone que contextualiza en la Segunda Guerra Púnica. Sí. Pero el hecho de que Aníbal se enamore de la sobrina, creo, de Fabio Máximo, se va con ella, le envía un anillo a Roma, que se lo envía un comerciante púnico, sí, totalmente falso. Es un leitmotiv que utilizan en ese romance para atraer al público más así. Utilizan el tono histórico de aquellas películas de Hollywood del momento, pero a nivel de contenido histórico no es fiel a lo que es el relato. Tampoco es fiel al relato que se hacía en esos años de las guerras púnicas. En esos años de las guerras púnicas el relato era totalmente romano, sí, y por tanto ese relato haciendo ver a Aníbal como un personaje temido pero también amable, simpático, enamorado, que no quiere derrotar a Roma, sino que lo que quiere es un proceso un tanto diferente al relato histórico, pero bueno, usan ese contexto, vamos a hablarlo así, para crear una película ambientada. No, para mí no tiene carácter histórico, sino que es más una ambientación para dar pues un relato de guerra y amor a la antigua, como se hacía antes. Sí. Y en cuanto a documentales que se han estrenado en televisión o en algunas plataformas, no sé si has visto algunos, ¿cuál recomendarías? ¿Cuáles piensas tú que son los más fieles a la verdad histórica? A mí particularmente me gusta uno que creo que se llama Aníbal, enemigo de Roma. No me acuerdo del director, no me acuerdo del actor. O sea, si veo al actor digo es este. Es una película / documental, sí, que describe bastante bien el paso de Aníbal por los Alpes y las primeras batallas de Aníbal. No es totalmente fiel, pero sí tiene unos caracteres históricos que sigue bastante bien, sigue una serie de patrones, explica muy bien cómo es el paso, cuáles son las dificultades que tiene Aníbal tanto en el paso de los Alpes como luego en Italia. Hace, creo, la descripción de lo del pasaje de la piedra en los Alpes, de cómo los galos le traicionan cuando cruza los Alpes, sí, de esas dificultades de que se le mueren todos los elefantes, incluso el último se le muere cuando ya llega al corazón de Italia. Entonces, a mí ese documental, ya digo, es una especie de película documental, porque no es un documental al uso narrado con una voz de narrador, sino sí, que es una película documental, no sé, sí, que tiene una ficción, tiene una parte de ficción que acompaña al documental. Acompaña a un relato histórico, sí. Y bueno, dentro de las que hay de las guerras púnicas, creo que esa es la más conseguida. Sí. Hay otras películas del mundo romano que, bueno, son un despropósito, y hay otras que particularmente me gustan. El objetivo de esas películas, yo creo que más que enseñar historia, que no es su principal objetivo, el cine no está para enseñar, sí, sino que está para divertir a esa gente o a los espectadores. En ese caso sí, o sea, son entretenidas, pero no están ambientadas, no son históricas como tal. Sí, y si a ti te dan la oportunidad de dirigir un documental con un presupuesto bueno, ¿en qué detalle te fijaría y qué batalla reflejaría en ese documental, o qué combate o qué momento histórico reflejaría? Pues la verdad no sabría decirte, porque lo primero que se me pasa por la cabeza después de la propuesta es tener que pedir la compatibilidad y hacer burocracia en la universidad, sí, con lo cual se me quitan un poco las ganas. Sí. Pero si pudiera hacer eso sin ningún tipo de trabas, igual me gustaría hacer
más que lo que es el desarrollo de Aníbal por el paso de los Alpes, la batalla de Cannas o la península ibérica, me gustaría hacer la campaña de Escipión en África, desde cómo son los preparativos, cuáles son los problemas que tiene a nivel legislativo con sus propios compañeros del Senado, de cómo le ponen trabas, de cómo llega allí, se hace inmensamente superior a los ejércitos cartagineses y derrota a Aníbal en Zama. Pero claro, toda esa logística sería bastante más compleja de lo que parece. También me gustaría, si pudiera, grabar en esos entornos tunecinos. No me gustaría hacerlo en un plató, ¿no? Sí. O sea, en directo. Si pudiera, sí. Además no podría contar conmigo mismo porque yo tengo un tipo de escritura que a lo mejor no atrae a un gran público. Sí. Tendría que contar con guionistas buenos, pero esos guionistas buenos tendrían que tener en consideración sobre todo las normas históricas, no inventarse ciertas cosas, sino intentar ser lo más purista posible. Y no sabría qué decir si ese resultado le gustaría al público amplio o no, porque hay muchas veces que la historia suele ser muy violenta, suele ser muy cruda, y hay hechos que a lo mejor actualmente hieren sensibilidades. Sí, sí. Bueno, pues si te parece, terminamos un poco de manera diplomática y en un par de minutos no sé si nos puedes contar en qué consistía la Pax Romana y cómo valora las negociaciones diplomáticas en ese periodo histórico de las guerras púnicas. Bueno, la Pax Romana es un periodo histórico que corresponde más a la época de Augusto, de cuando terminan todas las guerras civiles, sí. Pero toda la paz romana que se produce después de las tres guerras realmente es una ficción. La primera guerra sirve para que Roma, en la primera guerra púnica, se dé cuenta de que se ha abierto al mundo ultramarino, es capaz ya de dominar los mares, ha derrotado a su principal competidor naval, que sería Cartago, sí. Y se abre a este mundo. Después de la primera guerra púnica se anexiona Sicilia, Córcega y Cerdeña. Tras la segunda, una vez que termina la Segunda Guerra Púnica, después de lo cruenta que es, Roma queda con un ejército muy veterano, con muchísima experiencia, y lo que hace es avanza completamente tanto por el lado occidental en la península ibérica como en el mundo griego. Se introduce en esos territorios, derrota fácilmente a los ejércitos macedónicos de Perseo, de Antíoco, derrota tranquilamente a las poblaciones ibéricas, celtibéricas. No tiene rival porque la Segunda Guerra Púnica lo que hace es que le ofrece una experiencia lo suficientemente grande como para que no tenga problemas en combatir con otros ejércitos que, a pesar de tener experiencia, no eran tan conocedores de la guerra como aquellas poblaciones que han vivido a lo mejor 10 años de continuos combates, continuas campañas, sin descanso. Y ya la Tercera Guerra Púnica, cuando eliminan, hacen siempre famosa, ¿no?, la frase de Lendas Cartago, eliminan completamente al competidor comercial, que no desaparece porque la cultura púnica se transforma en una cultura neopúnica, sigue existiendo tradiciones púnicas en las magistraturas, se habla siempre de gobernantes con nomenclatura púnica, no romana, en esas tierras, sí. Pero al eliminar al competidor, Roma se hace dueña del Mediterráneo, y luego ya vemos que justo después, al poco tiempo de caer Cartago, Roma deja de tener enemigos competentes, por así decirlo, y se pelea contra sí misma, porque empiezan esos problemas internos con, sí, las guerras civiles, con el Partido de los Populares, con Cayo Mario, con Cornelio Sila, y luego posteriormente, César y su lucha contra el legítimo Senado. Sí, sí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Damos las gracias a Carlos Díaz por estar en estos micrófonos, que es el autor de las guerras púnicas, Roma contra Cartago, historia de un conflicto, de Actas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Carlos, en corto